Buenos días, profesora Lucía. Mi nombre es Ana Karina Jiménez Morales. Soy estudiante de primer ingreso de la carrera de criminología. Este es el índice donde tenemos todas las preguntas a responder. En resumen, la diferencia entre criminología y criminalística es que la criminalística nos ayuda en los hechos de un crimen, ayuda a identificar al sospechoso o culpable del crimen y el saber cómo lo hizo, mientras que la criminología entiende el por qué hizo el crimen, el delinquido o delincuente, y diferencia entre indicio, evidencia y prueba. En el indicio tenemos que son las primeras pistas que inician una hipótesis para el comienzo de una investigación de un crimen. Es lo que nos ayuda a empezar la investigación, son los primeros indicios que se recolectan en la escena del crimen. La evidencia es el objeto o la señal que permite a los indicios convertirse en argumentos científicos. La evidencia viene a rechazar o confirmar el indicio para saber si puede llegar a convertirse en prueba. Ahí la prueba es el final de la investigación. Una vez la evidencia es confirmada o rechazada, se usa en el juicio para ayudar al juez o jurado a ver la veracidad de los hechos y la realidad de cómo pasaron las cosas o cómo fue que se hizo. La siguiente pregunta sería diferencia entre prueba pericial. Tenemos primero la prueba pericial, lo que viene siendo un informe oficial de un perito que ayuda al juez en un juicio con información exhaustivamente detallada para aclarecer una situación que no es de conocimiento del juez o de difícil entendimiento. Es un informe exacto sobre una escena del crimen. En este caso, el dictamen pericial es un informe hecho por un perito para poder saber qué fue o qué objetos hubieron en la escena del crimen, mientras que la prueba científica se basa en el análisis o los métodos utilizados en el análisis que se usan para analizar los objetos recogidos en la escena del crimen. La diferencia entre una y otra es que una es un informe detallado para obtener conocimientos sobre los temas especiales deseados y el otro son los métodos utilizados correctamente para obtener los análisis deseados de los objetos obtenidos. La siguiente pregunta sería cómo se aplica el método científico en las ciencias forenses. El método se aplicar en las ciencias forenses mediante la observación y la aplicación de análisis de los hechos, el análisis de los objetos recogidos mediante la experimentación, formulación de hipótesis, para poder llegar a un resultado del crimen que se pueda obtener respuestas con exactitud para poder ser utilizadas en un juicio para determinar cómo fue hecho el crimen o por quién fue cometido. La ayuda de los métodos científicos en las ciencias forenses es que nos ayudan a llevar un análisis correcto de las pruebas dependiendo de la ciencia forense a requerir. Esta pregunta, sería cómo se relacionan las ciencias forenses con la criminalística. En este caso, las ciencias forenses van muy de la mano con la criminalística, básicamente son una misma rama con diferentes objetivos. Se podría decir o se dice que la criminalística viene de las ciencias forenses porque la criminalística, al recoger los objetos o indicios o pruebas dentro de la escena del crimen, necesita ser analizada para llegar a una conclusión o obtener una respuesta necesaria para poder llevarle ante un juez. Ahí es donde entran las ciencias forenses, porque gracias a eso podemos tener varias ciencias que analizan y obtienen los resultados, depende de lo que se haya encontrado dentro de la escena del crimen. La siguiente y última pregunta sería biología forense, ¿cuál es la labor que desarrolla? En la sección de biología forense que investigué en el organismo de investigación judicial, dice que se centra en analizar evidencias de diferentes tipos, como lo vendría siendo el semen, la saliva, la sangre, que son los que analizan este tipo de pruebas para poder confirmar pruebas importantes para un juicio.